Muy buenas noches, bienvenidos, tiempo de entrevista, Canal 6, TEI de Visión. Continuamos ahondando en todo lo que tiene que ver con la economía social y el cooperativismo. Esta noche nos acompaña don Pedro Molina, presidente de la cooperativa Candelaria, La Candelaria, y presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, Agate. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias de verdad por aceptar este tiempo de entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por venir. Aprovechemos los minutos que son escasos. Hoy, como digo, tenemos con nosotros una de las experiencias cooperativas más importantes y referenciales, la cooperativa La Candelaria, que, si no me equivoco, data de 1951. Han pasado años. ¿A qué se dedica la cooperativa? ¿Cuántos socios tiene actualmente? ¿Cómo es el funcionamiento interno de la cooperativa La Candelaria? Pues fue una cooperativa que se constituyó para una comarca, la comarca de La Laguna, Tacoronte, de Tegueste, Rosario, hace 62 años. Y bueno, pues cuando llevó un año funcionando ya tenía 1000 socios, hicieron unos estatutos con una razón social que era la de dotar de insumos a los socios, que después se fueron complementando con elaborar parte de las comidas que los animales consumían, y que a lo largo del tiempo pues ha ido haciendo más socios hasta llegar a 2.800 como tiene ahora. ¿2.800 sí, en la actualidad? En la actualidad. Y que todos no están en activo porque ya muchas de las personas pues han fallecido y son sus familiares quien tienen ese título de socio. Y en la actualidad pues hemos hecho una fábrica para hacer el pienso, gestionamos una fábrica de queso, bueno, hemos hecho unos supermercados para vender los productos que nosotros mismos producimos. Y bueno, pues la forma de funcionar, hay una asamblea general anual, un consejo rector que se reúne una vez al mes, un gerente, y bueno, pues ahora mismo en la actualidad hay 63 trabajadores, después de que hayamos tenido que hacer un ERE y tuvieron que abandonar su puesto de trabajo 45 personas porque la crisis económica también ha afectado a las cooperativas, y nosotros pues somos una de ellas, y intentamos pues salir para adelante llevando todas esas acciones de recorte en los gastos y adaptándonos a la actualidad, a lo que exige la actualidad. ¿Y cómo ha sido el proceso desde el año 1951 hasta ahora? ¿Han apostado ustedes por la innovación? Mucho. Se ha apostado mucho por la innovación, se ha apostado mucho por el desarrollo en el mundo rural. Hemos tenido la gran suerte de haber trabajado durante un montón de años con personas como Ricardo Melchor, que apostó porque en el Valle de Rotava hubiera una fábrica para hacer queso, que se podía haber hecho en un polígono industrial en Güímar, y sin embargo se hizo en lo alto de la Rotava, donde 127 ganaderos han podido entregar leche durante 18 años, donde han tenido trabajo fijo 40 personas durante todos estos años, y donde esos 127 ganaderos pues tienen 60 empleados. En definitiva, la fábrica de quesos de Benijo pues lo que ha hecho es mantener 247 puestos de trabajo durante esos 18 años. Y bueno, pues eso es importante. Se hizo con dinero público, sigue estando ahí, y si esa fábrica se hubiese hecho repito, en el polígono de Güímar, nunca hubiese significado lo mismo que hacerla en lo alto de la Rotava, donde yo creo que en un momento determinado sirvió hasta para que la autoestima de las personas que trabajan y viven en ese barrio pues fuera diferente. ¿Cómo han superado las dificultades de diversas épocas de este periodo tan complicado? No las hemos superado todavía. ¿Del todo no? No, del todo no las hemos superado, pero bueno, estamos inmersos en ellas, igual que tenemos pues un montón de dificultades. También se han encontrado muchas soluciones, y eso es lo que está sobre la mesa en ejecución, un montón de soluciones para poder hacerle frente a eso que son los resultados de una crisis. Yo creo que la crisis hace tiempo que pasó, y ahora lo que estamos viviendo son las consecuencias de la crisis y la exigencia de adaptarnos a vivir una vida distinta a la que vivimos antes de la crisis. Y queda claro que también en el sector primario cabe la innovación. La innovación cabe en el sector primario, y estamos exigidos a llevarlo, porque los ganaderos
no vamos nunca a poder conseguir más dinero porque nuestros productos valgan más caros, ni vamos a poder comprar mucho más barato que lo que compramos. Lo que sí vamos a hacer es a poder producir de otra manera, y produciendo de otra manera, a lo mejor nuestras explotaciones son rentables y competitivas. Actualmente, a día de hoy, cuentan con un almacén donde venden productos locales en San Benito, sí, por ejemplo, una fábrica de piensos, sí, y la quesería de Benijos también, además de puntos de ventas en algunos mercadillos. Sí. ¿Cómo están sorteando la crisis económica? Pues viendo que las personas que antes compraban pues un queso elaborado con leche de cabra, ahora compran pues un cuarto de ese queso, viendo que antes las personas llegaban y compraban 7 chuletas y ahora compran un kilo y medio de carne repartido en 7 trozos. O sea, todo el mundo gestiona y administra la crisis de una forma diferente. A nosotros se nos presentó la crisis con la exigencia de los bancos de no poder renovar las pólizas de crédito, se nos presentó la crisis con el incremento del precio de la comida de los animales, un precio que viene marcado por los precios internacionales. Fue muy dura como se presentó, ahora parece que empieza a remitirse, se espera que en el año 2014 los precios de los alimentos, de los cereales sean diferentes. El gobierno ha echado una mano importante aumentando las ayudas a los cereales para hacer el pienso a 100 euros tonelada, y nosotros pensamos que el 2014 va a ser un año un poco distinto, menos malo que el que hemos vivido. Preparando esta entrevista con don Pedro Molina, presidente de la cooperativa La Candelaria y presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, encontré un dato que a mi entender es importante. La cooperativa presta servicios de asesoramiento sobre subvenciones, servicio veterinario, etcétera. Realmente importante este aspecto. Sí, hay servicios que nosotros, por ejemplo, pues hemos hecho mucha empatía en no dejarlos, como es de tramitación de la ayuda, en la información para todo eso, y hay un personal muy cualificado que es quien lo hace. Se dan esos servicios, aparte de eso se ha hecho una agrupación de defensa sanitaria que tiene 7 programas sanitarios donde hay trabajando varios técnicos. Asociado a la cooperativa de La Candelaria está la Asociación de Ganaderos. La Asociación de Ganaderos también da muchos servicios, y aunque todo no pueda ser en esta época tan difícil como nosotros nos gustaría que fuera, pero lo hacemos lo mejor que lo podemos hacer. ¿Se debe apostar más por el comercio local? ¿Hay que trabajar más en la sensibilización al consumidor? El consumidor no siempre tiene la posibilidad de poder elegir. Ni la información, por lo tanto. Sí, pero no tiene, porque el consumidor está pasando una situación muy mala, muchas personas que han perdido el empleo, claro, y tienen que comprar lo más económico. Y a veces tienen que mirar para otro lado cuando están comprando comida de aquí y comida de otro sitio. Pero el consumidor debe de tener una conciencia, que es eso, el conocimiento de cómo se gasta el dinero, de cómo se distribuye, y sobre todo de qué es lo que ocurre cuando compramos de un sitio y cuando compramos de otro. Es que hay un informe que indica que en España las familias gastaban 101.000 millones de euros en alimentación. Sí, y yo pongo un ejemplo. Es muchísimo dinero. Yo pongo un ejemplo, y es que la carne de importación, la carne de porcino de importación que se hace cada mes a las Islas Canarias, de carne de cochino fresca, es 1 millón de kilos. Ese 1 millón de kilos de carne no se compra nada aquí, sino que se trae todo de fuera. No se compra de ese millón ni un solo kilo aquí, y hay que pensar que si el valor de esa carne son 2 millones de euros mensuales, son 2 millones de euros que se han ganado aquí y se utilizan para pagarlo a la actividad económica que ejercen otras personas que no tienen nada que ver con nosotros. Pero eso significa condenar a muerte al sector ganadero. Eso significa ser cada vez más pobres, pero no el sector ganadero, sino todo en su conjunto. Sí, sí. Cuando un ganadero, cuando una persona decide comprar 1 kilo de queso aquí, pues si se lo compra un ganadero particular, o compra una fábrica, de donde sea, si lo compra en 7 euros, pues de ahí se le paga al que hace el pienso, se le paga al empleado, el empleado porque tiene trabajo le encargó en la puerta un carpintero, el carpintero porque hizo la puerta compró una rueda del coche, el que vendió la rueda del coche compró un queso, y cuando se hace
Cuando se compra un kilo de queso de Holanda, hacemos todo eso, pero en Holanda. Esa es la situación. O sea, cuando consumimos de aquí, lo local, lo local no es solo lo agrario, lo local es que cuando una institución necesita un abogado, lo contrata aquí. Cuando necesita hacer una campaña de publicidad, la contrata aquí, que no la contrata en Valencia. Lo local significa capitalizar nuestro territorio. Pero hablando del sector primario... Y cuando nosotros compramos algo que es de otro sitio, la comida, descapitalizamos esta tierra. Entonces no es una ruina para el agricultor, es una ruina para la cadena de la economía. Si el viento es aire en movimiento, la economía no es otra cosa que dinero en circulación. Y para nosotros el dinero que se envía afuera deja de estar en circulación en Canarias. Es un dinero finalista. El dinero que nosotros usamos para comprar una carne o un queso que viene de otro lado es un dinero finalista, no volvemos nunca más a verlo. De hecho, cuando hablamos del sector primario, no existe prácticamente la soberanía alimentaria en Tenerife ni en Canarias. Dependemos del exterior, básicamente. Bueno, pero dependemos del exterior porque hasta hace tres días la carne que había venido de los países terceros de la Unión Europea, fundamentalmente de Sudamérica, eran 37 millones de kilos. La carne que ha venido de los países comunitarios con derecho a cobrar ayuda eran 24 millones de kilos, y la carne que se ha producido en Canarias no llega a los 6 millones de kilos. Cierran muchas explotaciones ganaderas porque no tienen que hacer con la carne, y es muy difícil encontrar quien quiera trabajar carne de aquí en las mismas condiciones que viene la otra. Si no tenemos en cuenta las condiciones de esas subvenciones que tienen fuertemente dentro del régimen específico de abastecimiento, o ese pozo de una ayuda encubierta que es la exención de aranceles para los productos que vienen de fuera. Cada vez que compramos un kilo de pollos congelados que viene de Brasil, por ejemplo, pues alguien que lo trajo no pagó el 1,20 € de impuestos. Y por eso, porque no pagó esos impuestos, es por lo que el pollo cuesta la cantidad de dinero que cuesta. Pero hay que tener en cuenta que no solamente tenemos que preocuparnos por el dinero, hay que preocuparse por más cosas. Por ejemplo, en la Unión Europea está prohibido el uso de harinas cárnicas en la alimentación de los animales. Pero fuera de la Unión Europea no está prohibido. No está prohibido, es legal. O sea, aquí puede venir carne de otro sitio que no sea la Unión Europea, de animales alimentados con harinas cárnicas, porque no solamente está prohibido dentro del territorio comunitario. Y yo digo, si es malo, tiene que estar prohibido aquí y no permitido que entre carne que pueda haber sido alimentada con esa harina. Y si no es malo, que tampoco esté prohibido aquí. Interesante la entrevista que estamos manteniendo con don Pedro Molina. La crisis económica ha hecho que mucha gente se plantee la vuelta al campo. Incluso hay mucho político que hoy se llena la boca hablando de campo, de agricultura, de ganadería. Están apareciendo huertos urbanos, por ejemplo. Como experto del sector primario, ¿nos podría hablar de iniciativas interesantes que se estén produciendo actualmente en nuestra isla? Yo creo que hay personas que tienen conocimiento de trabajar en el campo, que han llegado, por ejemplo, a perder su trabajo y que ahora forman parte de la explotación ganadera que tienen sus padres. Pero eso no es la vuelta al campo que están diciendo los políticos. Cada vez que hablamos de la vuelta al campo como esperanza falsa para el que ha perdido el trabajo, le estamos faltando respeto al campo. Estoy con usted, y a las personas que han perdido el trabajo. Con usted. Porque ser agricultor es una profesión muy difícil, pero ser agricultor requiere unas inversiones que la persona que ha perdido el trabajo no lo puede tener. Las personas que estamos en el campo, llevamos el campo toda nuestra vida y todavía no hemos terminado de tener lo que necesitamos, a pesar de llevar trabajando 40 años o 50 años. Nunca llegamos a terminar, con lo cual a mí me parece que ser agricultor es más complicado que ser licenciado en una universidad, porque ser licenciado en una universidad depende de aprobar unos exámenes, pero en el campo no aprobamos los exámenes nunca. En el campo hay un dicho que todos tenemos y es que acertar es buena suerte.
Con los exámenes se aprueba si se estudia y se memoriza para la respuesta adecuada a la pregunta que le han hecho. Y esa invitación que hace el político de que hay que volver al campo, de que hay que recuperar ese terreno que ahora está improductivo. Es un bonito discurso. Es un bonito discurso. Sí. O sea, fíjese que todo el mundo habla de que el campo no tiene relevo generacional. Y esa es una frase en la que yo invito a mucha gente a pensar. O sea, si alguien es hijo de un agricultor, tiene que ser el relevo de su padre. ¿Y por qué no entendemos ese privilegio para los hijos de los políticos, que sean el relevo generacional de sus padres? Si se lo aplicamos a profesiones como dedicaciones como la iglesia, pues nadie podía ser cura o monja, porque como no es relevo generacional de nadie. Y si se lo aplicamos a los políticos, nos pondríamos en manifestaciones. El campo lo va a trabajar quien sea, del campo o de donde sea, siempre que se produzca una cosa, su rentabilidad, que sea rentable trabajar el campo. ¿Hoy en día es rentable trabajar el campo? Hoy en día es rentable para algunas personas, para otras no, pero las personas que trabajamos en el campo no solamente miramos rentabilidad, sino que miramos otras cosas, que es nuestra costumbre. El trabajar el campo es una cultura, la cultura del trabajo. La persona que trabaja en el campo no es soberbia, porque contra el tiempo no puedes hacer nada. Cuando alguien nos dice, si no llueve, pues algún día lloverá, y este año la cosecha nos sale muy mala. ¿Es cierto eso que se dice, la nobleza del hombre del campo? La nobleza del hombre del campo es a veces confundida. O sea, cuando a la persona que trabaja en el campo se le llama mago, ¿no? Mago. Y yo digo que mago es un hombre de filosofía inmensa, porque piensa en lo que dice y nunca dice lo que piensa. Pero esa mezcla entre pena y asco que nos da con la pobre gente del campo, es que el pobre que trabaja en el campo no es pobre. El que trabaja en el campo casi todo tiene una casa, tiene un pedazo de tierra. Si no tiene plata para comprarse un coche, no lo compra. Si a ese hay que llamarlo pobre, ¿cómo hay que llamarlo a los demás? Ya está en exposición pública el proyecto de regulación de cooperativas de Canarias. ¿Cómo valora el nuevo marco legal? No lo conozco. No lo conoce. No hemos sido invitados a participar. Esa era la siguiente pregunta. ¿No lo conoce porque no han sido invitados a participar? No. ¿Cómo se explica esto? No lo sé. ¿Quién puede tomar esa decisión? No lo sé. No lo sé quién la está haciendo, me lo puedo imaginar, pero no lo sé. Pero de luego no conozco. Por lo tanto, ¿no tiene opinión sobre esta regulación de cooperativas de Canarias? Ni conozco a nadie que haya sido invitado a participar en algún foro para tal asunto. Realmente no me esperaba esta respuesta. Lo siento. No es que lo sienta, sino cualquier otra sería de decir una mentira. En fin, ya para finalizar, don Pedro, con una empresa tradicional, la empresa tradicional, que no está dando respuesta a la hora de crear empleo, ¿cree que la economía social puede ser una alternativa a la crisis económica hoy en día? Totalmente. ¿Ese es el camino a seguir? Claro que sí. La economía social y el cooperativismo. Y yo digo que una de las diferencias que hay entre vivir en las zonas rurales y vivir en la gran ciudad es que en la zona rural hay muchas otras posibilidades. O sea, los complementos de renta, esa agricultura que hace un complemento a la renta, que es la de tener las papas, la de criar un conejo, la de tener los huevos de las gallinas, la de tener una cabra, un manojo de perejil, una fruta de temporada, es un complemento de renta muy importante. Y si eso encima se hace no solamente para autoconsumo, sino que se hace para poder vender pues la mitad de los huevos que se produce las gallinas, para poder vender algunos conejos, para poder vender algunas otras cosas, es la forma de vivir en la que nuestras abuelas criaron a nuestros padres y nuestros padres nos criaron a nosotros. Yo termino con esta pregunta que formulé hace apenas un minuto. Ya está en exposición pública el proyecto de regulación de cooperativas de Canarias. Le he preguntado a don Pedro Molina qué valora del nuevo marco legal, si cree que puede ser un impulso para la creación del tejido cooperativo. Ninguna persona del Cabildo Insular de Tenerife, ninguna persona del Gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con usted. Ni con alguien que yo conozca y tenga conocimiento de lo que ha dicho para este fin. Y por lo tanto,
no tiene opinión al respecto porque usted no ha recibido ningún tipo de información. No conozco nada. Don Pedro Molina, presidente de la cooperativa La Candelaria y presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, Agate. Ha sido un verdadero placer, de verdad, tenerle esta noche en este tiempo de entrevista. El placer ha sido mío, el que ustedes puedan hacer eco de lo que es nuestra realidad, de todos nuestros problemas, que son un montón, y por supuesto todas nuestras soluciones. Gracias de verdad por estar esta noche con nosotros. Bueno, pues hemos llegado al final de este tiempo de entrevista.